Guerra Civil Española. Origen. La disputa entre los dos bandos en el que se dividió España viene desde tiempo atrás. España antes estaba dividida en reinos, no era una república unificada. El rey se encargó de la unificación de todos estos reinos, pero al llegar a lo que conocemos el día de hoy como Cataluña, no logró tan fácil la unificación como con otros reinos. Es por eso que el rey mata al rey de este reino y desde entonces los de Cataluña tienen un gran desprecio hacia el resto de España, al igual que los vascos, entre otros. La Guerra Civil Española comenzó el 17 de julio de 1976, cuando los generales Emilio Mola y Francisco Franco iniciaron una sublevación para derrocar a la república elegida democráticamente. Los esfuerzos iniciales de los rebeldes nacionalistas por investigar revueltas militares en toda España solo se lograron parcialmente, en áreas rurales como una fuerte presencia política derechista. Los confederados de Franco generalmente ganaron. Ellos asumieron rápidamente el poder político e instituyeron la ley marcial. En otras áreas, particularmente en ciudades con sólidas tradiciones políticas izquierdistas, las revueltas se toparon con una fuerte oposición y a menudo fueron martilladas. Algunos oficiales españoles siguieron las leales a la República y se negaron a unirse a la sublevación. Antecedentes: septiembre de 1923. Golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Auge del radicalismo obrero y desastre del anual 1921. Militares divididos, problemas crónicos, africanistas, subían de categoría y junteros, no promocionaban. Tanto Alfonso XV como Primo de Rivera habían perdido apoyo y prestigio. Parte de los militares posicionaron a favor de la República. Proclamación de la Segunda República. En el año 1933 gana la Seda y se crea la Falange. En 1935 promocionaron militares afines al golpe, entre ellos Franco. Causas. El motivo principal de la Guerra Civil Española fue la oposición de los sectores conservadores de la sociedad a las reformas propuestas por los gobiernos de la Segunda República, instaurada en 1931. Personajes. Las figuras más importantes durante la Guerra Civil fueron Dolores Ibarruri, también conocida como la Pasionaria. Ella hizo el famoso discurso No pasan, lema de los republicanos, y fue diputada en el gobierno de Frente Popular. Francisco Franco. Fue un militar español, general a partir de 1925, gobernador de las Islas Canarias en 1936 y fue él quien anunció el fin de la Guerra Civil en 1939. José Antonio Primo de Rivera. Fue el hijo del general Primo de Rivera. Fundó la Falange Española en 1933 y en 1936 apoyó a los generales de la sublevación. Buenaventura Durruti. Fue una de las figuras más relevantes del anarquismo español y de la organización sindical CNT. Falleció a comienzos de la Guerra Civil, luchando en el bando republicano al frente de una formación de milicianos conocida en su nombre como Columna Durruti. Santiago Carrillo. Combatió al ejército republicano. En 1939 exilió a Francia y de 1960 a 1982 dirigió el Partido Comunista. Manuel Azaña. Fue el presidente del Consejo de Ministros de 1931 a 1933 y presidente de la Segunda República de 1936 a 1939. Destacó por las reformas que implementó durante su gobierno, el llamado Bienio Social Azañista, y por su papel como jefe del bando republicano durante la Guerra Civil Española. Emilio Mola fue un militar español que desempeñó un papel relevante durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Fue también el cabecilla del golpe de Estado de 1936 que, tras su fracaso inicial, dio origen a la Guerra Civil. Características. La crueldad de la guerra, el tremendo odio mutuo y el afán de exterminio recíproco. La matanza de 2.000 personas en la Plaza de Toros de Badajoz y la matanza de clérigos en Lerida son dos ejemplos que prueban la gran crueldad de esta guerra. La intervención de Alemania, Italia y Rusia por motivos ideológicos y estratégicos que la convierten en una gran guerra total y distinta a las anteriores. La intervención internacional le va a convertir en el prólogo de la guerra futura, de tanques y aviones, ciudades bombardeadas con la coalición de democracias y comunismo, aunque las primeras no intervinieron activamente, enfrentando a las potencias fascistas. Anunció los bandos que se dividiría Europa al finalizar la guerra civil. Bando Nacional. El bando nacional estaba conformado por los siguientes. El ejército. Este fue el elemento básico, aunque una minoría no se subleva. La falange. Esta va aumentando sus efectivos. Eran bien vistos por alemanes e italianos, y tras la muerte de José Antonio Primo de Rivera se unifican bajo las órdenes de Franco. El carlismo. Fue el único componente popular de la sublevación. Este tiene gran importancia en Navarra. La Iglesia. Estas apoyan a los sublevados ya que ven en la República a sus enemigos. Cruzada contra el comunismo ateo.
Bando republicano. Los republicanos burgueses eran fuerzas que se habían pasado por los gobiernos de la República. Partidos nacionalistas de Cataluña, Galicia y Euskadi, como ERC, ORGA y PNV. Las fuerzas obreras defendieron la legalidad republicana. Los sindicatos obreros, mayoritariamente CNT y UGT. Militares fieles a la República, por tanto no todos se sublevaron, como la Marina y la aviación. Desarrollo. ¿Por qué se alzaron contra el gobierno? En 1923, Miguel Primo de Rivera, con el apoyo del rey Alfonso, había instaurado una dictadura militar. En 1930, agotada la dictadura dimite, el país llevaba muchos años de atraso social y económico con respecto a otros países de su entorno. En 1931 se convocan elecciones municipales. Fueron elegidos más colegiales monárquicos que republicanos. La coalición de partidos republicanos obtuvo mayoría en las grandes ciudades. El rey Alfonso, viendo las manifestaciones republicanas, decide huir del país. El Comité Revolucionario de Madrid proclama la República lo que se conoce como Segunda República. La monarquía renunció a sí misma, por lo tanto la Segunda República estaba perfectamente legitimada. Niceto Alcalá Zamora asume la presidencia del gobierno provisional que tenía como misión elaborar una nueva constitución republicana, con una corte fuertemente anticlerical que propugnaba una secularización más moderna. Se encontró con una oposición, los disturbios fueron en Madrid. Se propagó con violentas revueltas en otras ciudades. La constitución se aprobó en diciembre y se aprobaron reformas. Alcalá Zamora ya había remitido no estar de acuerdo al trato de la Constitución, la cuestión religiosa. Manuel Azaña pretendía la aceleración moderna del país, temiendo que Alcalá Zamora emprendiera una campaña revisionista y de presión contra la República, los socialistas y los azañistas. A esta etapa de 1931 a 1933 se le conoció como Benio reformista. En el 33 hubo elecciones y esta vez ganó una coalición de derecha que acabó encabezando Alejandro Lerroux. A este segundo benio es conocido como el benio conservador. Fue un benio de inestabilidad con intenso fracasado del golpe de Estado. La Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, alentada por dirigentes del PSOE. Batalla de Madrid. La Batalla de Madrid, denominada también como Defensa de Madrid, es el conjunto de episodios bélicos sucedidos en la zona de Madrid durante el transcurso de la Guerra Civil Española. Tras el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, la supremación militar diseñada por el general Mola tiene con éxito en el protectorado español de Marruecos y parte del norte de España. Tras el fracaso de la rebelión en Madrid en los días posteriores del pronunciamiento, con la caída del cuartel de la montaña y del campamento, la capital queda bajo el dominio gubernamental de la Segunda República Española. Desde ese instante, la toma de Ciudad de Madrid es un objetivo militar para las tropas sublevadas, asediada desde el norte por las tropas del general Muela y posteriormente desde el sudoeste por las tropas del general Franco. Papel de México. En ese entonces, el presidente era Lázaro Cárdenas. En 1976, a su grito de conmemoración de la independencia de España en el Zócalo, que tradicionalmente es ¡Viva México!, agregó un ¡Viva la República Española! En julio de ese año, cuando había estallado la rebelión de Franco, había enviado un primer cargamento de armas, al que le siguieron otros para apoyar a los republicanos. El gobierno de México, de entonces, estuvo siempre al lado de la República porque reconoció su legitimidad. Lázaro Cárdenas fue solidario con un gobierno amigo que estaba siendo agredido por las fuerzas extranjeras, la Italia fascista y la Alemania nazi. Explica a BBC Mundo Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del expresidente. Aunque los exiliados también llegaron a otros países, entre otros la Unión Soviética, Inglaterra, Francia, Cuba o República Dominicana, en ninguno de ellos fueron tantos ni tan acobijados como en México, explica la coordinadora del Centro de Estudio de Migraciones y Exilios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, María Luisa Cepela. Intervención internacional. La República y los nacionalistas pidieron ayuda militar extranjera. Inicialmente, Francia se comprometió a apoyar a la República Española, pero pronto se retractó de su oferta para perseguir una política oficial de no intervención en la guerra civil. Gran Bretaña rechazó inmediatamente el llamado de ayuda de la República. Enfrentando una posible derrota, Franco pidió ayuda a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Gracias a su apoyo militar, Franco pudo transportar por aire a las tropas de Marruecos español a tierra firme para continuar su ataque a Madrid. Durante los 3 años que duró el conflicto, Hitler y Mussolini proporcionaron apoyo militar crucial al ejército nacionalista español. En agosto de 1936, más de 2 docenas de naciones, incluyendo Francia, Gran Bretaña, Italia, la Alemania nazi y la Unión Soviética, firmaron un acuerdo de no intervención en España. Los últimos 3 signatarios violaron abiertamente el acuerdo. Italia y Alemania siguieron proporcionando a las fuerzas de Franco, mientras la Unión Soviética proporcionó asesores militares, tanques, aviones y otros artefactos de guerra a la República. En Estados Unidos, la administración de Roosevelt decidió no intervenir oficialmente en el conflicto,
aunque el presidente intentó proporcionar clandestinamente alguna ayuda a la República citada después de 1937. Fascismo. El fascismo en España se concretó en la Falange, formación política que adoptó diversas siglas tras sucesivas fusiones con otras fuerzas políticas. La originaria Falange Española, cofundada por José Antonio Primo de Rivera el 21 de octubre de 1933. A los pocos meses, el 15 de febrero de 1934, la Falange Española y de las JONS, tras fusionarse con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, y finalmente la Falange Española tradicionalista de la JONS de Franco, tras fusionarse con los tradicionalistas carlistas en el periodo de la Guerra Civil. La República financió la guerra con las reservas de oro del Banco de España que envió la Unión Soviética, lo que la propaganda franquista le llamó el oro de Moscú, menos una cuarta parte que fue vendida a Francia. El oro de Moscú estaba destinado al pago del aumento adquirido a Rusia y a otros países que hubo de abonar siempre, mientras que las entregas alemanas e italianas eran gratis con pago diferido en mercancías. Se evalúa el oro salido en 510 toneladas, con un valor de 530 millones de dólares de la época. Hoy sabemos que no hay más oro de Moscú, que ese fue invertido en su totalidad en la compra de armas. La revuelta en Asturias fue sofocada por el gobierno que contó en el general para operar Francisco Franco la insurrección de Asturias. ¿Cómo terminó? Poniendo fin a casi 3 años de conflicto, la guerra civil entre el bando republicano y el bando nacional, formado por la Falange Española y otros grupos conservadores. Acabó el 1 de abril de 1939, con la victoria del bando nacional con el general Francisco Franco a la cabeza. Refugiados españoles y desplazamiento interno. La guerra y la persecución dieron como resultado varios millones de españoles desplazados. Muchos huyeron de las áreas de violencia para buscar refugio en otros lugares. Solo algunos países, como México y la República Dominicana, abrieron sus puertas a los refugiados españoles. Cuando la guerra civil terminó en 1939, con la victoria de Franco, aproximadamente 500.000 republicanos españoles escaparon a Francia, donde muchos fueron colocados en campos de prisioneros en el sur. Después de la derrota alemana de Francia en la primavera de 1940, las autoridades nazis reclutaron a los republicanos españoles para realizar trabajos forzados y deportaron a más de 30.000 a Alemania, donde aproximadamente la mitad de ellos terminó en campos de concentración. Aproximadamente 7.000 de ellos fueron encarcelados en Mauthausen, más de la mitad de ellos murió en el campo.